En el día previo al partido a mitad de semana del Real Madrid hubo entrenamiento y más allá de las conocidas bajas de Alaba, Carvajal y Hausen, la de última hora, la de Mendy, el Real Madrid completó esa última sesión de entrenamiento abierta a los medios de comunicación. También hubo conferencia de prensa donde habló Xabi Alonso y por supuesto que su continuidad en el banquillo está en boca de todos. No sé si adentro o más desde afuera, pero le preguntaron directamente al técnico al respecto y él dijo: las conversaciones con Florentino son muy positivas y queremos revertir la situación. Lo mío es el partido de mañana, prepararlo, queda mucho y está todo igualado. Queda mucho por disputar y puede dar muchas vueltas. Nos está costando ganar fuera de casa, pero podemos hacerlo mañana. Bueno, se refiere a este día miércoles cuando el Real Madrid visite al Athletic Club en Bilbao. Se juega el puesto mañana. Piénsenlo bien, porque esta pregunta va para los tres, empezando por Richard Méndez. Hola, Carito, qué gusto como siempre, muchachos. A ver, no creo que se lo juegue porque a esta altura difícilmente Real Madrid vaya a salir de un técnico como Xabi Alonso, pero sí es un partido durísimo, es un partido donde Xabi Alonso tiene que ver cómo maneja mejor las cosas de lo que lo ha manejado hasta ahora. Yo lo decía hoy más temprano, mientras vemos un Real Madrid que durante el Mundial de Clubes estaba tratando de encontrar una identidad. A estas alturas nadie sabe a qué juega el Real Madrid. No le podemos identificar un estilo de juego a Xabi Alonso y sí le podemos identificar, a mi modo de ver, desatinos como insistir con Arda Güler en ponerlo al lado del pivote, insistencias como tratar de poner a Fede Valverde a jugar en el puesto que es mejor el uruguayo, pero olvidándose que está destapando en el lateral de la derecha con la presencia de Trent Alexander-Arnold, que desdobla mucho pero que defiende mal. Y para el partido contra el Athletic, Caro, por ahí va a estar Nico Williams. Entonces yo no sé si Trent Alexander-Arnold pueda tener alguna graduación como lateral defensivo en un partido donde va a enfrentar a Nico Williams, que es una pantera por ese lado. Yo veo muchas dificultades para Xabi Alonso, pero igual, Caro, creo que no se juega todavía el puesto. Muy bien. Ese partido nos puede dar mucho, también dijo Valverde. Antes, bueno, estoy hablando del técnico, antes de recibir al Real Madrid. O sea, que puede ganar más el Athletic Club de lo que puede perder el Real Madrid. No sé si estamos de acuerdo con eso, Marisa, pero hoy que estás tan radiante, así de radiante, queremos ver al Madrid jugar. Y nada que nos complacen. Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarles. Nada que nos complace, ¿no? La máquina que prometía Xabi Alonso, pues ya no es. De hecho, le hicieron una pregunta el día de hoy con respecto a eso en contestación a Richard, ¿a qué juega el Real Madrid? Pues él decía al fútbol. Es a lo que juega. Obviamente ya no se comprometen en decir que tenía que arrasar y toda la idea que traía cuando recién llegó, ahora simplemente se limita a decir al fútbol. Por supuesto que no se vería nada bien una cuarta derrota como visitante para el Real Madrid, sin duda no. Está molesto, Xabi Alonso se le nota en la expresión de esta conferencia que tuvo después de este empate con Girona que vemos acá, cómo empató también ahí de visita contra el Elche y este que hizo con el Rayo Vallecano. Sí, reconoce que le complica mucho salir por alguna extraña razón, pero tiene que aprovechar que el Athletic viene mermado en varias posiciones. No va a estar tampoco Iñaki Williams, que fue uno de los autores del gol ante Levante, no va a estar para este partido. Sí va a estar, como bien señala Nico, Richard, bueno, pues ahí va a estar, pero será una buena prueba también para la lateral del equipo del Real Madrid. ¿Quién gana más? Sin duda ganaría más, estarían parejos, yo creo que ganarían puntos sin duda en Athletic, pero el Real Madrid ganaría confianza de romper esta rachita que quieras o no va generando malos estándares, aunque dice que la plática está buena, que está abierta con Florentino Pérez, que todo está de buen tono todavía. Por supuesto que más burlas no le va a gustar recibir al presidente del Madrid, así que me voy a quedar con el Real Madrid porque necesita tranquilidad en estos momentos y saber que funciona también como visitante. Bueno, para imponer tranquilidad siempre está José del Valle, que nos tira los cables a tierra y que nos puede decir un poquito cómo está el termómetro del Real Madrid y de lo que se está diciendo, porque para que un técnico tenga que hablar de que las charlas con el presidente van bien después de 14 jornadas completas, en otro lado sería preocupante. Es preocupante. Aquí el problema no es si la charla con Florentino va bien. Aquí tenemos que saber si la charla de Xabi Alonso con los futbolistas va bien.
Si el vestidor está con Xabi Alonso, claramente el Real Madrid tiene recursos para salir de esta mala racha. 3 empates en liga de manera consecutivos, han perdido el liderato de la liga, un equipo que futbolísticamente no juega a nada, coincido con lo que dice Richard Méndez, este Real Madrid ha perdido su identidad, no tiene brújula, crisis de resultados, un equipo que cuando ataca no tiene automatismos, no tiene circuitos de juego, no tiene fútbol combinativo, jugadores que desde lo individual están pero muy lejos de su mejor nivel. Rodrigo, de manera increíble, Xabi Alonso sigue insistiendo con el brasileño. Cuando Gonzalo en el Mundial de Clubes dio muestras de que perfectamente puede cumplir ese rol secundario. Vini Junior intermitente, lo que pasa que es tan bueno que en una jugada provoca un penal, como lo hizo el fin de semana, pero claramente el brasileño tiene que ser más regular en su juego. Jude Bellingham, cuando llegó él solito prácticamente ganó esa liga, siendo el goleador del Madrid en el campeonato doméstico. Hoy está lejos, no es ni la sombra del Jude Bellingham que llegó hace un par de años. Arda Güler, ese futbolista que nos había enamorado, que junto con Kylian Mbappé habían encontrado química, cohesión, que eran uno de los principales tándems de Europa, hoy el turco ni la sombra de lo que supo ser. Pero al final de cuentas, Caro, vuelvo a lo mismo. Si los futbolistas están con Xabi Alonso, el Madrid va a salir adelante. Si los futbolistas no están con Xabi Alonso, el que va a salir es el técnico del conjunto merengue. ¿Quién lo diría, no? Depender de las vacas sagradas, el futuro de un técnico que supuestamente ha sido traído para que finalmente este Real Madrid juegue a algo. Xabi Alonso también habló de algunos de los jugadores, Rodrigo, que está en la mira del huracán, porque es un jugador que la debe, y él insiste con Rodrigo antes de probar otras alternativas que se quedan en el banquillo esperando la oportunidad. Bueno, sobre Rodrigo dijo, confiar en él y esperar. Esto puede cambiar con un gol, tiene calidad, en unos partidos ha jugado y otros no. Nadie duda de su calidad y tiene actitud, le esperamos. Necesita ese buen feeling con un buen partido. ¿Y si no llega ese buen partido, Richard Méndez? Es que el problema, el buen partido no le llega no solamente a Rodrigo, no le llega a muchos en el Real Madrid. El buen partido era jugar contra el Elche, el buen partido era el Girona, el buen partido era el Rayo Vallecano, que son partidos que en el presupuesto de puntos de la temporada tienes que ganar sí o sí. Y si el Real Madrid no es capaz de ganarlos y si tiene en la cancha jugadores que son como Rodrigo, que tiene la oportunidad para encontrar ese buen rival y empezar, como quien dice, a sacarse esa mala sensación del fracaso tras otro, pues entonces ya tienes un problema que va más allá de la autoestima y de la forma física del futbolista. Tienes un problema estructural dentro de la plantilla. Hoy Real Madrid se sostiene porque hay un par de jugadores que todavía individualmente te pueden resolver en alguna jugada y compensar lo que no han hecho a lo largo del partido. Pero dentro de esos dos jugadores encontramos de pronto a un Vinicius o a un Mbappé, no encontramos a Rodrigo. Rodrigo no es el jugador capaz de hacerte, aunque sea algo bueno en un partido, que te permita, no sé, levantarte de tu asiento, emocionarte. No, ese Rodrigo no está hoy. Y entonces es mucho más difícil recuperar un jugador que anda flojo de autoestima, que anda flojo de juego, pero que además parece que no interpreta o no entiende la idea que tiene el equipo y que tiene el propio entrenador con él. Por eso me parece muy difícil insistir con el tema de Rodrigo. Yo entiendo que es un activo del Real Madrid, entiendo que es un jugador que si le vas a dar salida en el mercado de verano, por ejemplo, pues tiene que empezar a dar resultados y tiene que empezar a tener más minutos, pero para tener más minutos, cuando entres tienes que hacer algo importante. Para tener más oportunidades y más resultados, tienes que ganártelo. Y el brasileño definitivamente no se lo ha sabido ganar. Claro, entonces, ¿será porque no tiene el nivel para continuar en el Real Madrid, Marisa? Fíjate que revisando unos datos rápidamente, Carito, estaba encontrando que lleva 30 partidos sin marcar con el Real Madrid el 4 de marzo en el partido de Champions contra el Atlético de Madrid y en la Liga, bueno, fue la última vez que no anota desde esa vez y desde el 19 de enero, temporada 24-25. Y que además, bueno, está igualando el peor registro histórico para un delantero de Mariano Díaz en 123 años de la historia del Real Madrid. Esto sin duda no le ayuda porque las estadísticas suman y las estadísticas nos hablan también de una falta de gol. Rodrigo, cuando me parece veía mejores momentos en la anterior temporada, cuando parecía que era ese cambio que entraba y podía conectar incluso con Vinicius Junior, creo que no está funcionando, pero no solamente es el Rodrigo, fútbol lo tiene, creo,
O sea, me parece que tiene el fútbol para destacarlo, pero no ha conectado este torneo, y para mí se me hace bien importante también que Xabi Alonso no esté dándole eso a sus futbolistas. Hay otros entrenadores de los que hablamos puntualmente que Ancelotti, por ejemplo, le sacaba lo mejor a sus futbolistas, y Xabi Alonso no lo está haciendo con cada uno de ellos. No lo veo potenciando el nivel de cada uno de sus jugadores. Bueno, estamos hablando de Rodrigo, estamos hablando de una gran cantidad, destacando esos momentos que tiene Vinicius Junior, y por supuesto con Mbappé, que depende el equipo totalmente de lo que pueda hacer Mbappé. Eso te habla de un equipo que no está balanceado, que no está jugando bien y que no está en su mejor momento. Sí tiene fútbol, Caro, yo creo que sí, no está siendo potencializado, y además cuando le das, por ejemplo, 18 minutos en el último partido ante Girona, también, claro, que estás esperando que algo cambie, pero también son pocos minutos para un jugador que venía teniendo mayor regularidad. ¿Tiene cura, José, esta sequía de goles de Rodrigo? Sí tiene cura, porque Rodrigo nos ha enseñado que es un muy buen futbolista. En aquella Champions que gana el Real Madrid, la Champions de las remontadas, él fue pieza clave. De igual manera hay que explicarle a la gente que la principal virtud de Rodrigo no es ser un goleador. Rodrigo es un desequilibrante, es un asistidor, es un futbolista que por su posición, su principal tarea en la cancha tiene que ser dejar de cara al gol a sus compañeros. De igual manera sí tiene que agregarle una cuota goleadora importante a su juego. Aquí pasa por la confianza, Caro. Como cualquier futbolista, el futbolista también es un ser humano. Cuando el ser humano no está bien de acá, cuando hay dudas, cuando no hay confianza, cuando se ha perdido la confianza en sí mismo, pasa lo que está pasando en la cancha. Y después también hay que decirlo, es mucho más fácil brillar, es más fácil marcar la diferencia cuando un jugador está bien arropado por un colectivo. Hoy el Real Madrid colectivamente no está jugando bien, y dentro de ese entorno un jugador falto de confianza y un equipo que no tiene ideas en ataque, es muy difícil marcar la diferencia. Ahí está. Bueno, hay confianza en Xabi Alonso. Xabi Alonso a la vez confía en varios de sus jugadores señalados, entiéndase Rodrigo, y así entrenaron y se prepararon para visitar Bilbao. Después de ese partido, usted no se preocupe porque lo vamos a encontrar a todos ustedes aquí, en la Liga al Día. Apenas termine de rodar el balón, nosotros tenemos un repaso espectacular de sea lo que suceda por la Liga Española de Fútbol en nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube, Facebook y TikTok. Los esperamos.